Bueno, muy bien, ya inició la grabación, así que ahora sí vamos directo a la clase. Hoy no saco a nadie. Bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con la unidad número 1 de propiedades coligativas. Y ahora quizás vamos a cambiar un poco del área, digamos, porque en realidad ya desarrollamos las 4 propiedades coligativas. Y lo que ahora vamos a abordar es un contenido que podríamos abordar sin ningún problema en la unidad número 6 de la química general 1, pero la dejamos hasta esta parte, digamos. Hoy vamos a hablar de las concentraciones que tienen importancia biológica. Dentro de esta vamos a hablar de la osmolaridad y de la osmolalidad. Y acá está algo importante, que en este caso sí vamos a hablar tanto de electrolitos como de no electrolitos. O sea, vamos a estudiar la osmolaridad y la osmolalidad de electrolitos y no electrolitos. Les hago la aclaración porque en las propiedades coligativas todo lo que vimos eran no electrolitos, no volátiles, pero en este caso sí vamos a hablar también de electrolitos. Bien, pero para empezar a hablar de esto es importante, como decíamos que estas unidades de concentración o esta forma de expresar la concentración tienen uso en la parte biológica, digamos, en todos los fluidos corporales, en la parte de la formulación de medicamentos, entonces esa parte tiene mucha utilidad, estas formas de expresar concentración. Entonces una cosa que quiero iniciar aclarando es cuál es la osmolalidad del plasma sanguíneo. ¿Por qué es importante conocer la osmolalidad del plasma sanguíneo? Porque cuando nosotros hacemos como farmacéuticos administración por la vía intravenosa, es importante conocer la osmolalidad del plasma sanguíneo para poder asegurarnos que el medicamento que estamos administrando por la vía intravenosa no vaya a generar ningún tipo de problema con el plasma sanguíneo. Ustedes ya saben que se busca que las soluciones siempre sean isotónicas al plasma sanguíneo o que sean levemente hipertónicas. Así que, porque ustedes ya saben, hablábamos en las clases anteriores de la crenación y de la hemólisis. Entonces nosotros queremos evitar esos dos fenómenos y por eso nos tenemos que asegurar que las soluciones sean isotónicas con el plasma sanguíneo o que sean levemente hipertónicas. Entonces, ¿cómo se determina la osmolaridad del plasma sanguíneo? Bueno, lo hacen a través del punto de congelación, o sea, del descenso en el punto de congelación, o sea, utilizan una propiedad coligativa para determinar este valor y ellos obtienen que se forman cristales de hielo en el plasma sanguíneo aproximadamente a una temperatura de menos 0,53 a menos 0,55 grados Celsius. Y para calcular ellos la osmolalidad del plasma sanguíneo hacen uso de esta referencia, que un osmol hace descender la temperatura de congelación del plasma 1,86 grados Celsius. Por el momento la definición de osmol no la hemos visto, pero más adelante está, ya se las voy a dar. Entonces, utilizando esta referencia de que un osmol hace descender la temperatura de congelación del plasma 1,86 grados Celsius, recuérdense, esa es prácticamente la KF del agua. Entonces, utilizando esta referencia, una regla de 3, si lo quieren ver así, 1,86 es a un osmol, 0,53 a X y 0,55 a X. Y ahí se calculan ellos este valor. Entonces, en base a este cálculo que hacen, ellos llegan a determinar que el plasma sanguíneo tiene una osmolalidad que varía entre 0,285 a 0,295 osmol por kilogramos. O lo que más comúnmente se utiliza es de 285 a 295 miliosmol por kilogramo. Ya vamos a ver la conversión también de osmol a miliosmol. Entonces, la referencia que yo voy a utilizar para la isotonicidad con el plasma sanguíneo es de 0,285 a 0,295 osmol por kilogramo o 285 a 295 miliosmol por cada kilogramo. Esa es mi referencia. Cualquier solución que tenga ese rango de concentración va a ser isotónica con el plasma sanguíneo. Y ustedes ya saben, si tiene más concentración con eso, que ese fenómeno sucede, o si tiene menos concentración que eso, que otro fenómeno sucede. Así que la isotonicidad se logra con soluciones que tienen rangos de concentración desde 285 a 295 miliosmol por cada kilogramo. Bien, pero ¿cómo se calcula la osmolalidad y la osmolaridad? Estas dos unidades de concentración
se suelen utilizar por fisiólogos, farmacéuticos, médicos o nutricionistas para expresar la concentración de sustancias en disoluciones usadas en medicina. O sea que la mayor aplicación de estas dos unidades no la vamos a ver en el laboratorio, por ejemplo, en una solución de ácido clorhídrico, de hidróxido de sodio, no. La vamos a ver en los medicamentos, en los fármacos o en otras administraciones que utilizan los fisiólogos, los médicos o los nutricionistas. O sea, tiene una aplicación más en el área médica o en el área biológica que en el área de la investigación química, digámoslo así. Entonces, la osmolaridad, que vean cómo se va a representar con la M mayúscula, OS, M mayúscula, va a ser el número de osmoles entre los litros de solución. Y la osmolalidad, que la única diferencia es que esta M es minúscula, va a ser el número de osmoles entre los kilogramos de solvente. Esas son las dos formas que vamos a utilizar para encontrar estas concentraciones. Si ustedes rememoran un poquito, hacen un recordatorio, esto se parece mucho a la molaridad, porque la molaridad que era número de moles entre litros de solución. Pero aquí no son moles, son osmoles, por eso es osmolaridad. Igual acá, en la molalidad. ¿Qué era la molalidad? El número de moles entre los kilogramos de solvente. Pero acá, como acá yo no tengo moles, sino que tengo osmoles, entonces ya no es molalidad, sino que es osmolalidad. O sea que este cálculo ustedes ya lo saben hacer. Así que por eso creo que lo vamos a abordar rápido, porque ustedes ya saben hacer estos cálculos. Bueno, para encontrar estos valores también hay que utilizar otras fórmulas. Por ejemplo, el número de osmoles, ¿a qué va a ser igual? A los gramos del soluto entre osmol. Y osmol, ¿a qué es igual? A la masa molar del soluto entre el número de partículas al disociarse. Y bueno, y esta es la clave en esta parte, ¿va? ¿Cómo calcular ese número de partículas cuando una sustancia se disocia? Cuando un electrolito o un no electrolito se disocia. ¿Cómo se calcula ese número de partículas? Y la referencia que voy a tener también, que es importante que aprendan este factor de conversión, es que un osmol es igual a 1000 miliosmoles. O sea, un osmol equivale a 1000 miliosmoles. Otra vez, fíjense, porque yo quiero que se fijen bien que esto ya lo saben hacer. El número de osmoles sería análogo al número de moles, solo que en el número de moles que ocupo yo, gramos entre masa molar. Y acá en lugar de la masa molar, yo ocupo un osmol. Pero ¿cómo calculo el osmol? Dividiendo la masa molar de ese soluto entre el número de partículas que da ese soluto cuando se disocia. Entonces, estas fórmulas es importante que se las aprendan, pero ustedes ya las utilizaron de alguna forma. O sea, solo hay que adaptar los conocimientos que ya tienen a esta nueva forma de encontrar las concentraciones. Ya lo saben hacer. Esto sería como la equivalencia de un mol, 1000 milimol. Un osmol, 1000 miliosmoles. Esto yo siento que va a ser un poquito más sencillo. Bueno, pero por ejemplo, si yo tuviese la molalidad y me pidiesen calcular la osmolalidad, hay una forma de hacerlo. En base a las ecuaciones que acabamos de ver, si yo sustituyo en la expresión del número de osmoles, yo sustituyo osmol, o sea, sustituyo su equivalente, es decir, esto lo sustituyo en función de esto, y luego el número de osmoles lo sustituyo en función de la osmolalidad, o sea, en esta parte, yo llego a una ecuación que me combina todo. Y esa ecuación que me combina todo es esta, donde la osmolalidad es igual a los gramos del soluto por el número de partículas dividido la masa molar del soluto por los kilogramos del solvente. Vean que en la parte matemática, digamos, en cómo hacer estas sustituciones, no me voy a entretener porque es algo que deberían de manejar desde ya, digamos, entonces no me voy a entretener mucho en eso. Entonces, yo puedo hacer la referencia o puedo ver acá que esa parte de la ecuación, eso que está en ese recuadro amarillo, que sería los gramos del soluto entre la masa del soluto por los kilogramos del solvente, no es nada más que la fórmula que utilizamos para encontrar molalidad. Entonces, la osmolalidad va a ser igual a la molalidad multiplicado por el número de partículas. O sea que si yo conozco la molalidad de una solución, puedo calcular su osmolalidad a partir de esta fórmula. Osmolalidad, igual a la molalidad por el número de partículas. Y como osmolalidad y molaridad son análogos, si aquí en lugar de osmolalidad yo quisiera osmolaridad, sería acá molaridad por el número de partículas. O sea, hago este mismo análisis, pero ahora para esta otra fórmula,
a esta que está acá, hago exactamente el mismo análisis matemático y voy a llegar a una expresión similar a esta. Y finalmente yo voy a decir que la osmolaridad va a ser molaridad por el número de partículas. O sea, como son análogos las dos formas de expresar la concentración, no habría ningún problema, digamos. Pero bueno, como les digo, la parte matemática de esto no la vamos a ver en la clase. Pero ustedes tienen que recordar estas dos fórmulas, o sea, en realidad estas tres fórmulas, y esta como una opción si tuviesen solo la molaridad y les pidieran la osmolaridad. Bien, ahora sí vamos a definir lo que es un osmol. Cuando hablamos de concentraciones en soluciones que tienen aplicación en la parte biológica, hablamos de partículas que son osmóticamente activas. ¿Qué significa que sean osmóticamente activas? Que son activas, pero ¿a qué nivel? A nivel celular, ¿sí? A nivel de las células. Y las cantidades de estas moléculas de soluto se expresan usualmente en osmoles. O sea, para hablar de la cantidad de moléculas que son activas a nivel celular, o sea, que son osmóticamente activas, yo digo que son osmoles. Vamos a hablar de osmoles, que sería como un análogo a decir moles. ¿Qué sería el número de osmoles? Es el número de moles de un compuesto químico que contribuye a la presión osmótica. O sea, el número de moles de una sustancia que contribuyen a la presión osmótica se llaman osmoles. Entonces, vamos a hablar en estas dos unidades, o en estas dos formas de expresar la concentración, vamos a hablar de partículas osmóticamente activas, es decir, que tienen acción a nivel celular y que se relacionan directamente con la presión osmótica. Y si se relacionan con la presión osmótica, significa que ocurre el fenómeno de ósmosis. Y si ocurre el fenómeno de ósmosis, yo puedo hablar de hemólisis y de crenación. Y también puedo hablar de soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. O sea, todo tiene una sola relación. Bien, esta es la clave de esto, chicos. El que no puede hacer esto, ahí se confunde en esta unidad. Ya lo aprendimos porque esto ya lo vimos anteriormente en la unidad de soluciones. Lo que pasa es que allá no se lo aprendieron bien o no se lo recuerdan ahora, pero allá lo aprendieron en la unidad de soluciones. En la unidad de soluciones aprendimos a clasificar las sustancias como electrolitos y no electrolitos. Dentro, o sea, yo tengo que saber distinguir a estas alturas un electrolito de un no electrolito, pero vamos a hacer como un recordatorio. Vamos a hablar ahora de la disociación de no electrolitos. ¿Cuál es la definición de un no electrolito? Es aquella sustancia que disuelta en agua no genera iones, no que forma agregados que pueden ser moleculares o atómicos, pero no iones, no genera iones. Y por lo tanto, nosotros hacíamos referencia a que como no genera iones, no conduce la corriente eléctrica. Eso es lo que hacíamos allá en soluciones. Pero entonces ahora vamos a aprender que un no electrolito es una sustancia que al disociarse en agua no genera iones, sino que genera agregados moleculares o átomos que están en estado acuoso. Por ejemplo, yo tengo la sacarosa, un compuesto molecular que al disolverse en agua, está en estado sólido, lo disuelvo en agua, ahora va a formar sacarosa, pero en el estado acuoso. Como a partir de la sacarosa sólida se formó, o sea, digámoslo así, a partir de un mol de sacarosa en estado sólido, se forma, al disociarlo en agua, se forma un mol de sacarosa en el estado acuoso. Yo hablo que esto sería una partícula osmóticamente activa. Únicamente se genera una partícula. Lo mismo con la urea. La urea es un compuesto molecular que en el estado sólido, cuando se disuelve en agua, forma ahora urea, pero en el estado acuoso. Y se formó una sola partícula. Lo mismo con la glucosa. La glucosa en el estado sólido, yo la disuelvo en agua y ahora se forma glucosa en estado acuoso. Yo tengo glucosa disuelta en agua o glucosa en solución. Por lo tanto, se generó también una sola partícula. Entonces, los no electrolitos, al disolverse o disociarse en agua, generan generalmente o generan siempre, digamos, una sola partícula cuando se disuelven en agua. Así que la disociación de no electrolitos es lo más fácil, es lo que no les va a costar, porque se genera siempre
en todos los casos, una sola partícula osmóticamente activa. Pero, como la vida no es fácil, ¿qué pasa con los electrolitos? En el caso de los electrolitos, las circunstancias son diferentes. Por ejemplo, si yo tengo cloruro de sodio, ¿cómo sé yo que es un electrolito? Porque es un compuesto iónico y los compuestos iónicos que son solubles en agua, todos son electrolitos. Entonces el cloruro de sodio, por ejemplo, al disolverse o disociarse en agua, forma un ion sodio y un ion cloruro en el estado acuoso. Entonces, imagina, a partir de un mol de cloruro de sodio, yo genero dos partículas osmóticamente activas. Uno, dos. El coeficiente estequiométrico que acompaña al ion sodio es 1. El coeficiente estequiométrico que acompaña al ion cloruro es 1. 1 más 1, 2. Dos partículas osmóticamente activas. Veamos el caso del bromuro de bario. Vean, el bromuro de bario, otro compuesto iónico, en el estado sólido, se disocia en agua y forma el ion bario y el ion bromuro. ¿Cuántos iones bromuros? Como aquí el subíndice era 2, cuando se disocia, ese subíndice ahora pasa a ser coeficiente. Entonces aquí hay 2 iones bromuros y un ion bario. 2 y 1, 3. 3 partículas osmóticamente activas. Vamos a otro ejemplo. El fluoruro de aluminio. Vean, el fluoruro de aluminio en estado sólido se disocia en agua y forma el ion aluminio y 3 iones fluoruros. ¿Por qué 3 iones fluoruros? Porque el subíndice aquí era 3 y ahora pasa a ser un coeficiente. 3 iones fluoruro. 3 iones fluoruro más un ion aluminio, 3 más 1, 4. 4 partículas osmóticamente activas. Lo mismo en este otro. Carbonato de aluminio sólido se disuelve en agua y forma 2 iones aluminio y 3 iones carbonato. 3 más 2, 5. 5 partículas osmóticamente activas. Va. Eso es lo clave en esta parte. Aprender a calcular las partículas osmóticamente activas. En no electrolitos, siempre al disociarlos en agua se va a formar una partícula osmóticamente activa. O sea, un mol de sacarosa genera una partícula osmóticamente activa. Vamos a decir que sería en este caso un osmol por mol. Por cada mol de sacarosa se genera un osmol, ¿sí? Por cada mol de urea se genera un osmol. Por cada mol de glucosa se genera un osmol. ¿Cómo sería en el caso de los electrolitos? Por cada mol de cloruro de sodio se generan 2 osmoles, porque se generaron 2 partículas. Entonces se generaron 2 osmoles. Un mol de bromuro de bario genera 3 osmoles. Un mol de fluoruro de aluminio genera 4 osmoles. Y un mol de carbonato de aluminio genera 5 osmoles. Esa es la clave. De esto, ¿tienen alguna pregunta ahora? ¿Dudas? ¿No? Vamos entonces a continuar. Aprender a disociar los electrolitos y los no electrolitos, ¿verdad? Ese es importante en esta unidad. Bien. Bueno, entonces como yo necesito saber si ustedes entendieron, vamos a disociar las siguientes sustancias. El paso número 1 para disociar una sustancia es identificar si esa sustancia es electrolito o no electrolito. Eso es lo que necesito saber en este momento. Voy a salir de acá para que los que quieran hablar hablen y los que no lo escriban en el chat. De todas formas, ustedes te lo siguen viendo. Entonces, yo aquí tengo esta sustancia que sería el etilenglicol. Y en el caso del etilenglicol, ¿qué sería? ¿Un compuesto, un electrolito o un no electrolito? ¿Cómo lo clasificarían ustedes? No electrolito. Perdón que me tuve que levantar y quizás se cortó un poco. Muy bien, sería un no electrolito.
Entonces la primera ya sabemos que es un no electrolito. Y vean que por eso se generó una sola partícula. O sea, un mol de etilenglicol generó un osmol, porque generó una sola partícula. ¿Vamos ahí? ¿Estamos claros todos con eso? Bien, y en el caso del sulfuro de potasio, ¿qué sería? Electrolito. Es un electrolito. ¿Por qué es un electrolito? Porque se generan No, dos partículas. Porque es un compuesto iónico. Genera porque es un compuesto iónico, ¿verdad? Es un compuesto iónico. Esa es la justificación. Es un electrolito porque es un compuesto iónico. Entonces, su disociación, ¿cuántas partículas va a generar? 3. Ajá. 2 iones potasio y un ion sulfuro. Entonces se generaron, sería, para decir toda la historia, ¿verdad? Sería que un mol de sulfuro de potasio genera 3 osmoles. 2 más 1, 3. 3 osmoles. En el etanol, ¿qué sería el etanol? Iónico, con un electrolito o un no electrolito. Electrolito. Genera iones en solución. Electrolito. Muy bien. Muy bien. No electrolito. Porque su disociación no genera iones en solución. Entonces sería que un mol de etanol genera un osmol. La glucosa, ¿qué sería? ¿Electrolito o no electrolito? No electrolito. Ajá. Entonces, un mol de glucosa genera un osmol. ¿Y el fosfato de estroncio? Electrolito. Electrolito, y por lo tanto, cuando ustedes lo disocian, vean, van a tener 3 iones estroncio y 2 iones fosfato. O sea, un mol de fosfato de estroncio genera 3 más 2, 5. 5 osmoles. Un mol de fosfato de estroncio genera 5 osmoles. ¿Estamos hasta ahí? Porque eso sería ya, de ahí ya vienen los ejercicios. Yo necesito saber si alguien hubo algo ahí que no le cerró, porque ahora vamos a ir directamente a los ejercicios. ¿Estamos bien? Sí, bueno, vamos a los ejercicios entonces. Les voy a compartir la pizarra y me avisan si la logran ver. ¿La logran ver? Sí. Bien. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios de esa parte. Bueno, si se fijan, el primer ejercicio, que sería el número 27, me dice que calcular el valor de un osmol para las siguientes sustancias. Y algunas de estas ya las vimos. Entonces, por eso esta parte vamos a ver si la podemos omitir, digamos, si no tiene ninguna duda. Bueno, este es el etilenglicol, lo acabamos de ver, así que no debería haber ningún problema. Este es el fluoruro de sodio. En el caso del fluoruro de sodio, ¿electrolito o no electrolito? Electrolito. Ajá, entonces va a generar ¿cuántas partículas osmóticamente activas? ¿Cuántas partículas? Dos partículas. 2. El ion sodio y el ion fluoruro. 2 partículas. Bien. En el siguiente veamos el otro ejemplo que está por ahí que podríamos ver. El cloruro de magnesio. ¿Electrolito o no electrolito? Electrolito. Ajá. ¿Cuántas partículas genera? 2. 3. 2 partículas. 3 partículas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Por favor, no se mira la presentación. Creo que eran No se 3. mira la pantalla. No. Ah, no. No se ve. Ah, ahí la pongo. Espérenme, déjenme ver. ¿Ahora sí?
Sí. Sí. Bien, perdón. ¿Cuántas se generan? 3. 3. 2 iones cloruro y un ion magnesio. O sea, en total, 3 partículas. Metanol. ¿Electrolito o no electrolito? No electrolito. ¿Cuántas partículas genera? Una sola. 4. No, 4 no. Si es un no electrolito, ajá, los no electrolitos generan una sola partícula. No se disocian iones el etanol, ¿eh? Ojo ahí. Bien, bueno, yo creo que esta parte lo vamos a no omitir, digamos, porque ya vimos unos ejemplos en la clase, pero la vamos a dejar así para que ustedes la puedan, si quieren, desarrollar en su cuaderno posteriormente, y yo me voy a ir directamente al ejercicio 28 para que empecemos a trabajar desde ahí. Bien. Cualquier cosa, ustedes ya saben, le escriben en el chat y yo tan pronto pueda revisar el chat, lo hago y les contesto sus dudas. O si quieren activar el micrófono, por mí mejor, porque así los escucho directamente. Vamos al ejercicio 28. Bien. Pero vamos a hacer, fíjense, del 27 mejor vamos a hacer uno o dos, vamos a hacer un electrolito y un electrolito porque nos pide ahí calcular el valor de un osmol y eso sí no lo hemos hecho. Así que voy a hacer, quiero ver, el etanol y el fluoruro de sodio. Vamos a hacer nada más esos dos casos. Voy a empezar con el fluoruro de sodio. En estos casos, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos calcular cuánto vale un osmol es hacer la disociación de ese compuesto, ya sea iónico o molecular. Siempre hay que escribir la disociación. Entonces, yo voy a empezar escribiendo la disociación. En este caso, es el fluoruro de sodio sólido que cuando se disocia en agua va a formar el ion sodio en el estado acuoso y el ion fluoruro en estado acuoso. O sea que se generaron en total 2 osmoles. O sea, un mol de ion fluoruro de sodio genera 2 osmoles. O si ustedes le quieren poner en lugar de 2 osmoles 2 partículas, no hay ningún problema. Pero ustedes tienen que entender que son 2 osmoles. Porque un mol de fluoruro de sodio genera 2 osmoles. Para calcular osmol, ustedes se van a fijar, si revisamos la fórmula que vimos anteriormente, que osmol por fórmula es igual a la masa molar del soluto entre el número de partículas. Bien, entonces en este caso, si ustedes se fijan, el número de partículas sería 2. Entonces, un osmol de fluoruro de sodio sería la masa molar de fluoruro de sodio, que ustedes la buscan en bibliografía o la calculan, porque ustedes ya saben calcular, la masa molar del fluoruro de sodio es 42 gramos mol. Sería 42 gramos mol entre el número de partículas. Ese número de partículas es 2. Entonces aquí voy a poner, fíjense bien las unidades, 2 osmol por cada mol. Esas serían las unidades, 2 osmol por cada mol. Entonces acá si hacemos el análisis de unidades, mol se va con mol y me queda gramos sobre osmol. 42 entre 2, 21. 21 gramos por osmol. Bien, y ahí hay que hacer la interpretación, ¿verdad? ¿Qué significa ese 21 gramos por osmol? Significa que cada osmol de fluoruro de sodio tiene una masa de 21 gramos.
cada osmol de fluoruro de sodio tiene una masa de 21 gramos. Esa sería la interpretación. ¿Alguna pregunta con ese cálculo? Va, perfecto. Vámonos de nuevo para la presentación. Hagamos ahora, dijimos que íbamos a hacer un compuesto o un electrolito y un no electrolito. Y el no electrolito que vamos a hacer es el etanol. Para el etanol lo mismo, ¿verdad? Hay que escribir la ecuación. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El etanol, su estado natural es el estado líquido. Este, al disociarse en agua, me va a formar etanol, pero ahora en estado acuoso. Entonces, a partir de un mol de etanol, yo generé o se generó un osmol. O a partir de etanol se genera una partícula, como ustedes le quieran decir. Pero si ustedes se fijan, yo prefiero que le digan osmol porque después vamos a utilizamos por ahí la equivalencia de osmol. Bien, vamos a calcular lo que sería un osmol de etanol. Entonces, osmol para el etanol sería la masa molar del etanol, que si ustedes la calculan o la buscan en bibliografía, es aproximadamente 46,07 gramos mol. Y eso lo vamos a dividir entre el número de partículas, que en este caso es 1. Sería un osmol por mol. Hacemos el análisis general, o sea, se va aquí, ya sabemos que se va a ir mol con mol, y me queda gramos sobre osmol. 46,07 entre 1, o sea, 46,07 gramos por osmol. Y eso sería en esos ejercicios, ¿verdad? Calcular el valor de un osmol es hacer este tipo de cálculo. Y en el caso del etanol, la interpretación de este valor sería que un osmol de un osmol de metanol pesa 46,07 gramos. Eso sería la interpretación de ese resultado, ¿verdad? Entonces, de esta forma, calculamos el valor de un osmol. ¿Preguntas? Bien, vamos a los ejercicios. Déjenme ordenar un poco la pizarra. Vamos a hacer el ejercicio 28. Miren, el ejercicio 28 me dice que se disuelven 300 miligramos de cloruro de magnesio en 100 gramos de agua. Y me pregunta cuál sería la osmolalidad. Bueno, entonces estos ejercicios siempre los vamos a iniciar de la misma forma, como he venido haciendo los anteriores. Lo primero es sacar los datos. Ese sería el primer paso, ¿verdad? Entonces, yo tengo 300 miligramos de cloruro de magnesio y lo voy a disolver en 100 gramos de agua. Y a partir de eso me preguntan la osmolalidad. Bien.
Lo primero, después que sacamos los datos, es siempre escribir la fórmula. Osmolaridad es igual por fórmula a el número de osmoles entre los kilogramos de solvente. Y aparte de esa fórmula, yo necesito saber también la fórmula del número de osmoles. El número de osmoles, ¿a qué sería igual? A los gramos del soluto entre osmol. Y osmol es la masa molar del soluto entre el número de partículas. Bien. Vale, una vez que ya tengo los datos, tengo la fórmula, me fijo qué es lo que necesito encontrar osmoles para dividirlo entre los kilogramos del solvente para poder aplicar esta fórmula. Pero como yo no tengo el número de osmoles y del solvente tengo gramos, esto es fácil, los gramos los paso a kilogramos, pero entonces tengo que encontrar el número de osmoles. Y para encontrar el número de osmoles, ¿qué necesito? Gramos entre osmol. Tengo miligramos. Sin ningún problema puedo convertirlos a gramos. Entonces lo primero que tendría que hacer es sería calcular lo que es osmol. Entonces osmol, masa molar entre el número de partículas. Entonces yo voy a disociar el cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio, al disociarse en agua, va a generar el ion magnesio y 2 iones cloruro. Entonces, a partir de 1 mol de cloruro de magnesio, yo estoy generando 3 osmoles. 2 del cloruro más 1 del magnesio. Entonces serían acá 3 osmoles. O, si lo quieren ver de otra fórmula, 3 partículas. Entonces, a una vez que hice la disociación, puedo calcular osmol. Masa molar, ¿cuál sería la masa molar del cloruro de magnesio? Ustedes la pueden calcular sin ningún problema. Yo les voy a dar el dato acá de una sola vez. La masa molar es 95.21 gramos mol. Y en el número de partículas sería 3 osmol por mol. Elimino mol con mol. Y si dividimos 95.21 entre 3, sería 31.74 gramos por osmol. Bueno, ya encontré osmol. Ahora, como ya tengo osmol, me puedo ir a calcular el número de osmoles. El número de osmoles según la fórmula es los gramos del soluto entre osmol. Si pasamos 300 miligramos a gramos, factor de conversión, 1000 miligramos hacen 1 gramo, 300 entre 1000, eso sería 0.3 gramos. Y en este caso, el osmol sería 31.74 gramos por osmol. Análisis de unidades, gramos con gramos, me queda osmol. 0.3 entre 31.74. Y eso me da 9.45 por 10 a la menos 3. Ustedes vayan corroborando en su calculadora por las dudas. A mí se me haya escapado algún valor por ahí. A mí me dio 0.3 entre 31.74, 9.45 por 10 a la menos 3. Osmol sería en este caso, ¿verdad? Bien.
Una vez ya tengo calculado el número de osmoles, ya es simplemente sustituir en la fórmula que osmolaridad era igual por fórmula al número de osmoles, que sería 9.45 por 10 a la menos 3 osmol. Eso dividiendo los kilogramos del solvente. Si pasamos 100 gramos a kilogramos, sería 0.1 kilogramos. Entonces la osmolaridad de esta solución sería 9.45 por 10 a la menos 2. Y sus unidades serían osmol por kilogramo. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. ¿Alguna duda? Lester, generalmente siempre hemos hecho una nosotros, duda. en física hacen la diferencia ustedes, pero nosotros en química no andamos haciendo esa diferencia entre peso y masa, ¿verdad? Sí, ¿alguien tenía alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda. Digamos que me dicen el número de moles en la masa molar, se ocupa en la fórmula que está en medio, digamos. Ahí cuando te dice el número de osmoles en la masa molar, te está diciendo a cuánto equivale un osmol. Con la fórmula de la última la sacas, donde decía osmol, masa molar entre el número de partículas. Entonces, en la masa molar hay, no sé, 2 osmoles y ese osmol vale tantos gramos. Con la última fórmula lo haces. Valeria, Va. siempre es en agua, ¿verdad? Porque son electrolitos y no electrolitos. Y la definición de un electrolito y un no electrolito es cuando se disocian en agua. No sé si te quedó claro. Voy a ir ahí eso que me preguntaron porque ya veo que eso no le ha quedado bien. Cuando te dice que calcules el número de osmoles en la masa molar, ya sé que eso es por la guía de discusión, vas a utilizar esta fórmula, masa molar entre el número de partículas y te va a dar un valor. Por ejemplo, aquí me dio 31,74. Entonces, lo que voy a decir que en la masa molar hay, no sé, que cada osmol vale 31.74 gramos. A eso se refiere ahí. En un osmol equivale o pesa 31.74 gramos. Bueno, vamos al siguiente. Fíjense que de los que Doctor, sí. ¿Sí? doctor, Dígame. a mí no me da esa respuesta, a mí me da 0.0945. 0.0. 945. ¿Está bien? Hacerlo en forma exponencial. 0 va a ser 9.45 por 10 a la menos 2. Te dio Sí, sí, es 0.09. cierto, sí. Sí, ya caí, gracias. Vale. Vale, fíjense el ejercicio, no sé, nos quedan un par de minutos todavía. El ejercicio 29 es muy parecido a los que están en la guía de discusión y de hecho creo que es igual. Y ustedes ya saben hacer, porque aquí, ¿de dónde hay que partir? De la interpretación de qué significa 0,9 por ciento peso sobre volumen. Lo mismo en el 30. Ahora, en estos dos es hacer interpretaciones de las concentraciones en peso sobre volumen para este caso y en este caso peso sobre peso. Vamos a hacer, si quieren, el 30. Bueno, no, vamos a hacer el 29 y el 30 les queda de tarea. Y después del 29 me voy a ir a hacer quizás el 32 y ahí vamos a terminar porque ya no nos queda más tiempo. Les voy a hacer un video haciendo el 33 para que les quede la idea de cómo tiene que ser. Vamos ahora entonces con el 29.
Bueno, el ejercicio 29 me dice que se preparan 500 mililitros de una solución acuosa de cloruro de sodio al 0.9% y me dice que esa es peso-volumen. Y me pide calcular osmolaridad. Entonces yo tengo 500 mililitros de una solución que está al 0.9% peso sobre volumen. Y me pide calcular osmolaridad. Esa es la incógnita en este ejercicio, la osmolaridad. Bien. Bueno, escribimos las fórmulas. Osmolaridad. Número de osmoles entre los litros de solución. Número de osmoles es igual a los gramos del soluto entre osmol. Y osmol, masa molar entre el número de partículas. Bien. Me dice que, como es cloruro de sodio, yo tendría que empezar disociando el cloruro de sodio. Cloruro de sodio en el estado sólido se disocia en agua y me va a formar el ion sodio en el estado acuoso y el ion cloruro. O sea que un mol de cloruro de sodio me generó 1 más 1, 2. 2 osmoles. Bien. Bueno, una vez que tengo eso, si nos vamos a las fórmulas, lo primero que tengo que calcular es osmol, que sería la masa molar entre el número de partículas. Lo mismo, la masa molar del cloruro de sodio, ustedes la pueden calcular o la pueden buscar en bibliografía y se van a dar cuenta que es 58.44. Entonces sería 58.44 gramos mol entre el número de partículas, que sería 2 osmol por cada mol. Se va mol con mol y me queda ahí, que hacemos esa división, 29.22 gramos por cada osmol. Bien, una vez llegué ahí, si ustedes se fijan, el siguiente paso es calcular el número de osmoles. Pero para calcular el número de osmoles, yo necesito los gramos del soluto. ¿Cómo voy a sacar los gramos del soluto? Y acá yo sé que esto les genera un poco de confusión. Yo voy a hacer uso de la interpretación de lo que significa que la solución sea 0.9% peso sobre volumen. 0.9% peso sobre volumen. ¿Qué significa? Significa que yo tengo 0.9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de solución. Esa es la interpretación. 0.9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de solución. Pero en el ejercicio, a mí no me dan 100 mililitros. En el ejercicio me dicen que yo tengo 500 mililitros. ¿Sí? No me dan 100. Me dicen que tengo 500 mililitros. Entonces, yo tengo que calcular los gramos en 500 mililitros con un factor de conversión. Yo tengo 500 mililitros de solución. Y yo sé, según la interpretación que acabo de hacer, que por cada 100 mililitros de solución, yo tengo 0.9 gramos de cloruro de sodio. Si ustedes hacen esa equivalencia, les va a dar ahí como resultado 4.5 gramos de cloruro de sodio. Ahora sí, ya puedo calcular el número de osmoles. El número de osmoles, los gramos del soluto,
entre osmol. Eso sería equivalente a poner 4.5 gramos entre lo que valió un osmol, según lo que habíamos calculado, 29.22. Elimino gramos con gramos. Y si hacen la división de 4.5 entre 29.22, lo revisan por las dudas, a mí me dio 0.154 osmol. Bueno, y aquí este es más sencillo porque ya directamente irnos a la fórmula, osmolaridad, número de osmoles entre los litros de solución. El número de osmoles sería 0.154 osmol. Los litros de solución. Si yo tenía 500 mililitros, es simplemente pasar 500 mililitros a litros. Eso sería 0.5 litros. Así que esa división a mí me dio 0.308 y las unidades serían osmol por cada litro. Y esa sería la forma de resolver este ejercicio. Vale, ¿dónde estaba la clave acá? ¿O dónde estaba lo que los podía confundir? Es en la interpretación, ¿verdad? De cómo encontrar esos gramos de soluto. Eso era quizá lo más difícil. Este sería el ejercicio completo. Vean, disociar el cloruro de sodio, 2 partículas, encuentro osmol. Después necesito gramos de soluto. ¿Cómo lo voy a encontrar? De la interpretación de la concentración en peso sobre volumen. 0.9 gramos por cada 100 mililitros de solución. Pero yo no tengo 100 mililitros. A mí el ejercicio me dice que tengo 500. Entonces, si en 100 hay 0.9, ¿cuánto habrá en 500? En 500 hay 4.5 gramos. Luego, sí, 4.5 gramos entre osmol, que ya lo había calculado, y luego dividir entre los litros de solución, que sería pasar 500 mililitros a litros, 0.5 litros. Y ahí daría la respuesta. ¿Dudas? El número de osmoles me dio 945 por 10 a la menos 3. ¿Y por qué la respuesta da por 10 a la menos 2? Bueno, ahí te respondieron ya, creo. Yo quiero que me digan ahora. Si, Valeria, si no le dan un volumen de solución, usted asume que es lo que le da la interpretación, digamos que sería 100 mililitros. Entonces ahí se hubiese ocupado 0.9 gramos. Pero cuando divide entre el número de litros, hubiese sido el número de litros 0.1. ¿Sí? Usted en este caso tiene que respetar que el volumen de solución es 500 mililitros, nada más. En eso tiene que fijarse, Valeria. ¿Tienen alguna otra actividad? Porque nos quedan, ya son las 10 casi, digamos. Si tienen otra actividad, yo dejaría la clase hasta acá y les resuelvo, les hago el video con la resolución de los demás ejercicios. Y bueno, bueno, entonces sí, llegamos hasta acá.